Hermanos, buenos días. Buenos días. Y el día de hoy, siguiendo el estudio de los temas de importancia para nuestra iglesia, hay un tema que muchos cristianos no hemos tomado el tiempo para analizar. Y este tema pasa tan desapercibido a veces para nosotros porque no nos afecta, o pensamos que no nos afecta, y por eso lo dejamos de lado. Pero vamos a orar para ponernos en manos de nuestro Señor y que nos abra el corazón para entender la importancia que tiene. Señor, te damos gracias por este día, Señor. Te pedimos que tú estés con nosotros, Señor, estés con nosotros, Señor. Entra en nuestros corazones, Señor, para que esta palabra tuya, Señor, que vamos a estudiar el día de hoy, Señor, anide, Señor, y dé fruto, Señor, un fruto agradable a ti, Señor, para que podamos ser dignos hijos tuyos, Señor, aquí en este plano, Señor. Te damos gracias en nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén y amén. Y esta semana estuve escuchando noticias relacionadas sobre cómo un grupo musulmán había tomado el control de un país en donde la religión es 99.9% el Islam. Y esto, mi hermano, si tú no lo has escuchado en las noticias, si tú lo has escuchado en las noticias, te podría parecer hasta cierto punto normal. Un grupo musulmán, Medio Oriente, donde su Dios es Alá, del profeta Mahoma, y el Corán, su libro sagrado. Todo nos puede parecer normal, pero lo preocupante de este tema es la ejecución de las minorías cristianas que están pasando en ese país, esos que viven allá. Muchos han tratado de huir, pero las condiciones de asilo a otros países por cuestiones políticas son realmente complicadas, y muchos no quedó más remedio que se quedaran ahí a su suerte, ¿no? Los convertidos que durante un periodo breve de tiempo donde había un poco de libertad religiosa se habían convertido al cristianismo, resulta que ahora están solos, están siendo perseguidos, están siendo masacrados, atacados. Y cuando veo estas situaciones que pasan donde el cristianismo es una minoría, no puedo más sino agradecer a Dios por estar en un país donde hay libertad religiosa, donde nos podemos reunir domingo tras domingo para poder alabar y adorar a Dios. Lo decían hace rato en los agradecimientos, ¿no? Demos gracias porque nos podemos reunir en total libertad para alabar a nuestro Señor. Pero por otro lado, el saber que hay cristianos que están en otros países en disfrutar de esta libertad para poder reunirnos, para poder estudiar la palabra de Dios, es algo que nosotros debemos de tomar muy en cuenta y empezar a recordar que nosotros no somos los únicos cristianos en el mundo, porque muchas veces nos pasa. ¿Y por qué les digo esto? Porque hemos muchas veces empezado a tener una comunión egoísta, un compañerismo egoísta, inclusive hasta una oración egoísta. Oramos de forma cómoda, por lo que queremos, por lo que nos conviene, por lo que nos afecta, por lo que nos interesa, pero no oramos por lo que no nos conviene, por lo que no queremos, por lo que no nos afecta, porque no nos interesa. Y me pregunto, ¿esa será la manera en la que Dios quiere que nosotros oremos? Y no quiero que me malentiendan, sino es tan válido orar para Dios, para nuestras necesidades, para que Dios, si es su voluntad, supla nuestras necesidades, pero también es válido orar intercediendo por las necesidades de los demás. También tiene esa validez. Había un hombre que se levantaba muy temprano y se despertaba, leía su devocional y empezaba a orar por las necesidades de quienes él sabía que no eran creyentes.
Él hacía un mapa mental de su calle y oraba por cada familia que él sabía que vivía en su calle, que no eran creyentes. Y si eran creyentes también oraba por ellos. Pasaba por lugares donde se acordaba que había inconversos y también oraba por ellos. Pasaba por las calles en donde alguien le había hecho mal y también oraba por ellos. Pero también oraba por los presos, por los que viven en un infierno y que muy pocas veces nos acordamos de ellos. Oraba por el gobierno de su país, el que había sido puesto por la voluntad del Señor y que a lo mejor a él no le gustaba ese gobierno, pero oraba por los dirigentes de ese gobierno. Él también oraba por los niños que pasaban violencia en casas, en familias, porque muchas veces vemos niños pero no sabemos cuál es el contexto en el que están viviendo. Muchos niños pasan violencia. Tendríamos nosotros también que orar por ellos, porque el Señor los proteja, los cuide, que toque los corazones a los papás que están viviendo por muchas cosas, por frustración, y que se están desquitando con los niños. Pero en lo que esta persona más se gozaba era en orar por sus enemigos, orar por aquellos que no les saludaban, por los inconversos, por muchas veces hasta por cristianos inconversos, por los que le habían hecho daño en su vida. Señor, tú sabes lo que me hizo, pero yo le perdono de todo corazón y te pido que le bendigas y no dejes que pase frío, hambre, soledad, sufrimiento, desesperanza. Perdónale todos sus pecados, así como tú me has perdonado a mí, me has perdonado mis pecados, porque yo no puedo más que perdonar a quien me ha hecho daño de la misma manera en la que tú me has perdonado a mí todos mis pecados. Y de esta manera esta persona se llevaba poco menos de 2 horas en todas esas peticiones que él hacía. Hay cristianos en este momento que están siendo encarcelados, torturados, cristianas que están siendo abusadas, humilladas por creer en el Evangelio, porque en esos países totalitarios y ateos los cristianos los torturan de tal manera que les obligan a decir que se arrepienten de creer en el Evangelio, se arrepienten de creer en Cristo, y de no hacerlo los matan y matan a sus familias de maneras realmente inimaginables. ¿Ustedes qué creen que hacen ellos? ¿Qué se imaginan que hacen ellos? ¿Creen que se arrepienten y dicen, no, yo no creo en Cristo? Porque muchas veces son familias las que se convierten. Ellos prefieren morir antes que negar a Jesús. Y aquí en este país no somos de cuidado de los cristianos. Aquí nadie nos tiene que estar persiguiendo, no nos tienen que encarcelar. No somos de cuidado porque hay muy pocos que están haciendo la labor evangelística de la cual nos dejó instrucciones claras Jesús. Mateo 28:19 dice: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Marcos 16:15 dice: y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Juan 20:21 dice: Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Y el que más me gusta es este. Lucas 24:47, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. Dice predicará. No está pidiendo un favor. A ver si cuando tengan un poco de tiempo predican. A ver si cuando no estén tan cansados predican. Esta es una instrucción. Y esta instrucción está en un imperativo futuro y dice: pues vayan pues y hagan discípulos. Lo escriba Mateo. Y de nuevo es imperativo futuro, una orden. Vayan por todo el mundo y prediquen, escribe Marcos.
Juan escribe: así yo los envío, y que en el nombre de Jesús se predicará el arrepentimiento para que sean perdonados los pecados, dice Lucas. De aquí, ¿cuántos son discípulos? ¿Quién puede decir que son discípulos aquí? No va a haber, sin miedo pueden levantar la mano. Aquí no se les va a encarcelar, no se les va a torturar por ser cristianos, y mucho menos se les van a estar en peligro de ser quemados vivos como en esos primeros años. Recordaba el pastor cuando en la película de Pablo, ¿no? Que a los primeros cristianos, cuando los llegaban a arrestar y no se arrepentían, los quemaban vivos y servían de hogueras en las calles en la noche. ¿Cuántos realmente aman al Señor? ¿Cuántos obedecen este mandato del Señor? Y de nuevo, no es un favor, no es una petición, es un mandato. ¿Cuántos realmente la han seguido? ¿Cuántos realmente obedecen este mandato del Señor? Veía junto a mi esposa la semana pasada la película de la resurrección de Cristo, y el protagonista es un centurión romano que se llama Tirión, al que le ordenan buscar el cuerpo de Cristo cuando desapareció de la tumba. Este protagonista decía: he visto dos cosas, sin duda alguna, un hombre crucificado y muerto, y al mismo hombre vivo de nuevo. Este personaje sigue a los apóstoles porque no podía creer que Cristo había resucitado y estaba dispuesto a encontrar el cuerpo. Y sí, encontró el cuerpo, pero vivo. Encontró el cuerpo vivo de Cristo, vivo en cuerpo y en espíritu. Y la escena final donde Cristo, después de haber estado con los apóstoles, asciende a los cielos. Se ve cuando están los discípulos en la playa, los 11, y después se despiden con un beso santo, y después de orar se van en distintas direcciones. Y ellos no van con miedo. Ellos no van con ningún tipo de miedo, porque saben que Cristo está con ellos, porque Jesús les había dicho: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Es una instrucción directa de Dios, que se comparte el Evangelio a todos los que son ciegos, a todos los que están sordos, a todos los que están muertos, y los 11 lo hacen. Los 11 discípulos hacen esa instrucción. Se van gozosos, se van en pareja, se van felices porque dicen: sí, yo tengo al Señor conmigo, está en mi corazón, ascendió a los cielos, pero yo confío en Él. Y yo sé que a donde vaya se va a predicar el Evangelio. Y a lo mejor de 100 personas a las que se les predique el Evangelio, nada más van a escuchar 10. Y de esas 10, nada más van a seguir 5. Y de esas 5, nada más van a quedar 2. Pero por esas 2 vale la pena todo el trabajo que se haga. Absolutamente todo el trabajo que se haga va a valer la pena. Ellos saben que van a predicar el Evangelio y saben que recibirán castigo, que van a ser objetos de burlas, de humillaciones, de sufrimientos, que tendrán muchas veces hambre, que no van a tener que comer ni que beber, pero lo hacen por amor a Dios. Ellos impactaron la sociedad en ese entonces, y nosotros, ¿qué estamos haciendo para impactar la sociedad de hoy en día? Para impactar nuestra sociedad. ¿Cómo estamos cumpliendo esa instrucción? Esta semana, ¿cuántos de nosotros le hemos hablado a alguien de Cristo? ¿Cuántos hemos invitado que vengan aquí a la iglesia? ¿Por qué no lo hemos hecho? ¿Qué es lo que nos lo impide? ¿Levantarnos tarde? ¿Ir en el autobús solo? Es que tengo trabajo, ¿ok? Terminando el trabajo. ¿Qué impide? Impide las 2 horas que hago de mi devocional y de mi oración, ¿ok? Después, ¿qué me impide? Mis horas de descanso, porque si yo no duermo 8 horas, pues habemos muchos que si no dormimos 8 horas, pues no rendimos, ¿ok? Después, ¿cuál va a ser la excusa?
Buscamos una excusa muchas veces para no hacer lo que tenemos que hacer, porque no le vemos la importancia de compartir el Evangelio a los millones de ciegos, sordos y muertos que están aquí afuera. Y esa realmente puede llegar a ser una actitud netamente egoísta por parte de nosotros. Pero lo peor es que es una actitud no cristiana. Esto no debería de formar parte de nuestros hábitos diarios. Y si nosotros nos decimos realmente que somos cristianos, podemos hacerlo. Y muchas veces hay maneras bien fáciles de hacerlo. Pero aún nos cuesta. ¿Y por qué nos cuesta? Porque todavía muchos nos vamos por el qué dirán. Es que mis conocidos no saben que soy cristiano, y si saben, pues me van a dejar de hablar. Pues a esos hay que compartirles, a los que les van a dejar de hablar, para que no les dejen de hablar, para que vengan a la iglesia, para que conozcan a Cristo. Hoy en día nos gusta darle me gusta a todo, pero no compartir nada, o al menos nada que implique dar a conocer que somos cristianos. Ni siquiera ahí nos importa. Es algo tan fácil, pero preferimos no pasar por la vergüenza, por la pena de lo que piensen de nosotros, a que a alguien le llegue el mensaje de salvación, a alguien que pueda ser salvado. Proverbios 12:26 dice: el justo es guía de su prójimo, pero el camino del malvado lleva a la perdición. ¿Nosotros somos guías o estamos llevando a la perdición a los que nos conocen? Este versículo es del devocional del día de ayer que se puso en la página de la iglesia. ¿Quién sigue la página de aquí de la iglesia? También tenemos una página de Facebook, de YouTube. ¿Sí han visto la página de YouTube también? Este devocional que se puso el día de ayer habla sobre los amigos, refiriéndose como compañeros de tragos, a quienes eran nuestros amigos antes de que el Señor nos llamara. En donde los amigos que teníamos tristemente se fueron alejando cuando se enteraron que nuestras prioridades se enfocaban 100% en el Señor. ¿Dónde estamos cumpliendo la comisión? Hace meses aquí mismo yo decía: debería de estar prohibido orar y prohibido reunirnos para que de verdad lo prohibido nos llame la atención y lo hagamos. Deberían de estar prohibidas las reuniones de Zoom los miércoles. Deberían de estar prohibidas las reuniones de recuperación los días viernes para que estuvieran llenas así. Nosotros tenemos la libertad de tener estudios, reuniones, recuperación, y muchas veces no los aprovechamos. Nosotros creemos que como cuerpo de Cristo solo existimos nosotros en el mundo. Y esa es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es proclamar el Evangelio a cada persona en el mundo, y cada creyente tiene parte en esto. El Señor Jesús lo dijo: y por todo el mundo, y predicar el Evangelio a toda criatura, como dice Marcos 16:15. Han pasado casi 2000 años desde que nuestro Señor dio este mandamiento a sus discípulos. Sin embargo, todavía hay millones de personas que no han escuchado el Evangelio. Y en esas personas hay dos grupos: los que han oído el Evangelio y lo han rechazado, y los que de plano no lo han escuchado. ¿Qué tipo de personas ustedes creen que hay allá afuera? ¿Los que lo han rechazado o los que no lo han escuchado? La mayoría de la gente son los que nunca han escuchado el Evangelio. Personas que están en tinieblas espirituales, que están pecando todos los días sin ningún tipo de remordimiento, porque tienen miedo a morir, porque no conocen a Cristo, porque están sin esperanza, viven sin una esperanza.
En el primer capítulo de Romanos leemos acerca de la caída del hombre cuando se aleja de Dios. Y dice, cuando conocieron a Dios, no le glorificaron como Dios. No estuvieron agradecidos, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se volvieron necios. En vez de adorar al glorioso Dios que los creó, hicieron imágenes de aves, de animales y de serpientes y adoraron a esos ídolos. Después se entregaron a una terrible perversidad e inmoralidad. Los hombres pasaron de la luz espiritual a las tinieblas espirituales. Lo leemos en Romanos capítulo 1 del versículo 21 al 32. Recuerda que leímos este libro, estudiamos todo el libro de Romanos. El hombre se está perdiendo delante de nuestros ojos. Veía yo un video buscando una receta de cocina y me gustó mucho el video, estaba muy bien hecho. Y dije, le voy a dar un me gusta y me voy a suscribir al canal. Cuando vi la cantidad de suscriptores que tenía ese canal, me fui de espaldas. Ese canal, un canal de recetas, tenía 3.750.000 suscriptores. De verdad me sorprendió, me dio tristeza, porque ni siquiera los canales de predicadores o de iglesias tienen ni siquiera el 5% de esos suscriptores. Me dio tristeza. ¿Por qué la gente no quiere escuchar el Evangelio? ¿Por qué la gente no quiere escuchar de Dios? ¿Por qué la gente no quiere salvarse? ¿Por qué le importan más los placeres del mundo? Las personas quieren porque no conocen al Señor. Esas personas saben que están haciendo lo malo y lo saben porque tienen una conciencia que les dice en el fondo que robar, mentir, asesinar, adulterar, fornicar está mal, y aún así lo siguen haciendo. Porque no han creído en Jesús, porque no lo conocen, porque no estudian su palabra. Hechos 4:12 dice, de hecho ningún otro es salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. ¿Por qué estamos dejando a un lado la gran comisión? Es que Jesús se los dejó a los discípulos y no a nosotros. Pues déjame decirte, hermano, que si tú estás aquí sentado, eres un discípulo y me estás discipulando. Eso te hace automáticamente un discípulo, hijo de Dios, y te hace ser parte de recibir y seguir esa instrucción de compartir el Evangelio a toda criatura. De decirles a toda esa gente que nunca han abierto una Biblia, que no tengan miedo. Porque no sé si les ha pasado, pero si uno dice el nombre de Cristo, muchas veces les da miedo. Porque dicen, ese no es el nombre. Se llama Jesús, es el niño Dios, es Papito Jesús, Papito Dios. Pero si escuchan Cristo, inmediatamente te cierran la puerta, porque no saben, porque no conocen. Un misionero en Egipto, estaba leyendo esa historia, estaba contando la historia de amor de Jesús a un grupo de personas, y al final una mujer le preguntó, le dijo, esta es una historia maravillosa, ¿la cree la gente en su país? Y el misionero dijo, claro que es cierto, claro que en mi país la gente la cree. La mujer pensó por un momento y dijo, no creo que la puedan creer, porque si la creyeran no hubieran tardado tanto en venir a contarnos de Cristo. Todo el mundo tiene que oír el Evangelio. Si no hacemos todo lo posible para llevar la palabra de Dios a los demás, vamos a ser responsables. No nos podemos quedar de lado y hacer como que no pasa nada. La condición de los inconversos, de los no creyentes, es realmente desesperante. ¿Por qué no hacemos nada?
Es que no invito a nadie porque cuando hay pachanga en la iglesia está lleno y no hay lugar. Pero no todos los domingos tenemos pachanga. Siempre hay lugar para uno más, para 3 más, para 4, 5 si ponemos allá afuera. Conseguimos más sillas y hay lugar, y va a haber lugar. Hay varios puntos en los que un cristiano puede hacer para cumplir la gran comisión, y el punto número 1 es testificar. Dios tiene un trabajo específico para cada uno de nosotros, y a mí me agrada tanto que todos aquí tienen una parte en el cuerpo de Cristo en la que están sirviendo, están testificando con su trabajo, con su servicio. El punto número 2 es predicando a los perdidos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel, donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca, dice Mateo 10, 6 y 7. El reino de los cielos está cerca. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Le has preguntado a tus amigos cómo puedes orar por ellos? Tenemos los miércoles una reunión de oración. Aquí, antes del servicio, tenemos oración. Nos ha pasado por la cabeza hacer una lista de todos nuestros amigos que no son creyentes, inconversos. ¿Cómo puedo orar por ti? Y traerlas. O el miércoles pedir por esas peticiones. Todos necesitamos oración, todos tenemos una petición, todos tenemos una necesidad. Podemos orar para que Dios envíe misioneros a donde hay miles de personas que aún no son salvos. Oremos diariamente por esos misioneros, por esos pastores, por esos obreros que están de verdad padeciendo en lugares tan alejados y con peligro real. Oremos por ellos. Lucas dice 10:2, la mies es mucha, mas los obreros pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Punto 3, sin miedo a lo que pueda pasar. Lucas 16 dice, el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. ¿Por qué tenemos miedo entonces? Nosotros somos instrumentos, nosotros vamos a llegar y compartir el Evangelio. Si ellos lo rechazan, ya no va a ser nuestra responsabilidad, nosotros cumplimos en ir y compartir. Pero no lo rechazan a nosotros, rechazan a Cristo, y si rechazan a Cristo, rechazan a Dios. ¿Y por qué tenemos miedo? Dios está con nosotros. Dios iba con los discípulos cuando empezaron a compartir el Evangelio. Porque yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Pero tenemos miedo de que nos vean feo, de que nos etiqueten, de que nos digan fanáticos religiosos. No sabemos si nos van a aceptar y ya damos por hecho que las personas no van a venir a la iglesia. Si las invitamos y no vienen, ya no es nuestra responsabilidad. Pero ellos, a los que ya les dijimos, ya fue sembrada la semilla. Y esa semilla, si crece o no, será voluntad de Dios. Pero nosotros ya pusimos la semilla. Como hubo alguien que por misericordia de Dios nos compartió a nosotros, y esa semilla en nosotros cayó, en nosotros creció al debido tiempo que el Señor tenía los planes y propósitos para cada uno de nosotros. 4. Prepararnos. Si queremos ser siervos útiles al Señor, debemos prepararnos. Podemos hacer esto dedicando tiempo para estudiar las Escrituras, para estudiar a la Biblia, para orar, para memorizar versículos de la Biblia. Prepararnos para que Dios nos use. No necesitamos preguntar nosotros a Dios si Él quiere que le sirvamos. Ya estamos aquí y es en automático, nosotros estamos sirviéndole. Nuestra responsabilidad es preguntar qué
tú y yo debemos hacer. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mi responsabilidad como cristiano es comunicar el Evangelio y se hará de la manera en la que nosotros podamos hacerlo, porque no sabemos el día de mañana quién pueda recibirlo. Pidamos que Jesús le abra los ojos y traiga a las personas, quizás por eso que compartimos, por esa publicación que compartimos. Quizás en ese momento alguien en necesidad lo leyó y les va a preguntar a ustedes, ¿qué haces? ¿Por qué estás tan tranquila en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de tanto miedo que tenemos? Yo tengo al Señor. Te invito a mi iglesia, ven a mi iglesia, ven a conocer al Señor. Hace tanta falta que conozcas a Dios en tu corazón y esa persona va a venir si Dios quiere. Estamos en un mundo que cada día se convierte más al lado oscuro. Y no porque la maldad sea tan buena, ganando personas, sino porque los cristianos cómodos nos ha faltado salir al mundo y cumplir la instrucción que Jesús nos dio. Está creciendo nuestra zona de confort. Somos pocos, entonces mejores. Es que ya nos conocemos en todos mejores. Hacemos nuestro petit comité. Para mí una de las cosas que más me da alegría es que el ministerio de los viernes vayan familias completas. Porque todos necesitamos curarnos de esas heridas que tenemos. Para mí eso es amor. Invitar a alguien a una reunión así. Para mí es amor que inviten a alguien a la iglesia. Porque van a conocer al ser que es amor. Cristo, Dios, que por amor lo ha hecho todo por nosotros. Y obviamente tampoco hay una obligación que lo tengamos que hacer. Nosotros podemos seguir orando por nuestras necesidades, pero es pedirles que también no olviden las necesidades de otros cristianos en el mundo, que están padeciendo y están muriendo, y ellos no tienen la bendición que tenemos nosotros de poder reunirnos, ni por Zoom, que tengan que esconder partes de la escritura escritas a mano, en papelitos, en servilletas, para poder aprenderse los versículos. Y nosotros en casa tenemos 3, 4, 5, 7, 8, 10 Biblias. No saben cuánta gente en otros países donde no conocen la palabra quisiera una vez. Oremos por todas esas necesidades, por todos esos cristianos que están sufriendo, que padecen. Compartamos esas oraciones de intercesión a ellos también, porque ellos también necesitan de nuestra oración, necesitan de nuestro apoyo. Por todos los niños, por nuestros enemigos, porque Dios los toque y Dios los traiga a la iglesia, porque sean convertidos y se arrepienten de todos los pecados. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, por tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, que toques nuestros corazones, Señor, que nos hagas dar cuenta, Señor, que hay millones de cristianos que están padeciendo, Señor, en estos momentos, Señor, de incertidumbre, Señor, en el mundo. Haz recordar a ellos, Señor, y que podamos orar, Señor, para que tú cubras sus necesidades, Señor, que tú los protejas, Señor, que los sanes, los cuides, Señor. Siempre los tengas en el hueco de tu mano, Señor. Permítenos ser luz, Señor, para todas las personas por las que nosotros nos encontremos, Señor, en la calle, Señor, y que puedan verte a ti, Señor, a través de nosotros. Que seamos dignos representantes, Señor, de lo que estamos aprendiendo y lo que queremos, Señor, que es alabarte, glorificarte, Señor, adorarte, Señor. Permítenos llevar ese mensaje, Señor, y dejar el miedo a un lado, Señor, porque tú lo has dicho, Señor, tú estarás con nosotros, Señor, hasta el fin del mundo, Señor. Aleja todo miedo, Señor, de nosotros, Señor, para llevar
tu mensaje, Señor, ese mensaje de salvación en el que muchos necesitan escucharte, Señor. Te damos gracias en nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Y estamos siguiendo nuestro estudio de los atributos de Dios. Hoy nos toca ver dos, porque son dos muy parecidos, que son la perfección y la belleza de Dios. Y ahí en sus hojas tienen la definición de estas cosas. La perfección de Dios quiere decir que Dios posee completamente todas las cualidades excelentes y no carece de ninguna parte, de ninguna calidad que sea deseable para Él. Y la belleza es el otro lado, que Dios es la suma de todas las cualidades deseables. Entonces, perfección, su definición es que no le hace falta ninguna cualidad buena, y la belleza es que tiene todas las cualidades buenas. Entonces, son dos lados de la misma verdad. Quiero que se pongan, por favor, en grupos de 4 a 6 personas, por favor, y por unos minutos vamos a ver estas dos preguntas. Ahí en sus hojas dice preguntas para grupos. ¿Qué significa ser perfecto? Cuando decimos que algo o alguien es perfecto, ¿qué queremos decir? Y número 2, ¿por qué nos gustan las personas o las cosas bellas o perfectas? Entonces pónganse en grupos, por favor. Vamos a platicar estas cosas por unos minutos y después regresamos por la enseñanza. ¿Alguien le gustaría compartir algo que platicaron? ¿Qué significa ser perfecto? ¿Sí, no? Pues nosotros pensamos que es una palabra muy simple, o sea, no tiene error. O sea, Dios en su esencia no tiene errores perfectos, o sea, no hay error desde cuando Él se creó, no hay error, o sea, no hay cavidad para un tantito de error, es la perfección. Por eso nosotros a cada momento cometemos errores, no somos perfectos. O sea, no hay 0% error. Sí. ¿Qué más? Y la belleza, bueno, ya podemos pasar a la belleza. Sí, si quieren. Bueno, la belleza es algo que, o sea, ¿por qué nos gustan las cosas bellas? O personas. Nosotros decimos porque nos hace sentir alegres, felices, satisfechos y queremos imitar su belleza. Entonces, espiritualmente es lo que nosotros tenemos que alcanzar, imitar la belleza de Dios, la perfección de Dios. Así es. Muy bien. ¿Qué más? Sí. Que Él no se equivoca en nada, como de la perfección, que Él no se equivoca en nada y que Él tiene el control de absolutamente todo. Muy bien. Porque nosotros destacamos ser como Dios, porque en algún momento vamos a querer ser como Él o imitar de Él. Sí, muy bien. Sí, bueno. Sí. Sí, dice, nosotros debemos conocer la belleza y perfección de Dios para tratar de hacer o imitar algunas cosas como el amor, la piedad, la bondad, cosas que son de Dios y poder hacer algunas de ellas. Muy bien. Y lo que ustedes me están compartiendo es exactamente lo que vemos en la aplicación, ¿no? Que debemos contemplar la belleza, la perfección de Dios para ser más como Él, ¿verdad? Y vamos a ver algunos versículos acerca de eso. Pero faltamos nosotros. Sí. Sí, claro que sí. Yo quiero que Por favor. pues perfecto, lo dice su palabra, sin defectos, llenos de cualidades congruentes en su vida, y la paciencia, como dice Santiago 1, versículos del 1 al 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Muy bien. Gracias. Pero falta la otra. De la belleza. Sí. Entonces, porque nos gusta estar cerca de personas, porque nos gusta sentirnos a gusto, porque nos transmiten lo que son y sienten, porque nadie da lo que no tiene. Entonces, si una persona está angustiada, triste, enojada con la vida o con ella o con lo que sea, eso es lo que va a transmitir. Y yo no quisiera una persona con tanto negativo tan cerca, ¿no? Entonces, cuando conocemos y estamos buscando la perfección en este camino, eso es lo que nos hace ser, querernos como somos para poder querer a los demás. Ok. Eso. Muy bien. Cuando yo estuve pensando en estas cosas, algo que yo pensé es que, no sé ustedes, pero yo a veces le digo a un amigo, me parece perfecto. Pero ¿qué es lo que quiero decir con eso? Me dice, ¿quieres vernos a las 6:30 esta noche? Y le digo, me parece perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué digo perfecto? Porque es algo que me agrada, algo que me satisface, algo que me gusta y es como debe ser, ¿verdad? Igual con la belleza. La belleza, cuando decimos que una persona es hermosa o bella, queremos decir que es como debe ser, ¿verdad? Dios creó todo, sabemos eso, hemos visto su poder en la creación. Dios creó todo perfecto, todo bello, hermoso. Pero por la caída ya no todo es tan perfecto como era en el principio. Ya hay errores y decimos, nadie es perfecto, como excusa para pecar o hacer cosas que no debemos, ¿verdad? Pero ser perfecto o ser bella, ser hermosa es ser como debe ser. Dios creó las cosas para ser de cierta forma y no todas las cosas son como deben ser ahora, pero llegará un día que veremos otra vez esa perfección en la nueva creación. Pero podemos decir que Dios es perfecto, aunque su creación es caída, no es totalmente perfecta como debe ser. Dios sigue siendo perfecto en su carácter. Y eso significa que no le falta ninguna cualidad deseable. No hay ninguna cualidad que podríamos decir, Dios debe ser así, pero no lo es. ¿Verdad? O tal vez podríamos decirlo, pero no sería correcto. ¿Verdad? Dios es todo lo que debe ser. No le hace falta de ninguna cualidad que debe tener. Y al otro lado, Dios es bello o hermoso. Tiene todas las cualidades deseables. Todo lo que debe tener, tiene. Todo lo que debe ser, Él es. Por eso decimos que Dios es perfecto y hermoso. Y vamos a leer estos pasajes. La Biblia describe esta cualidad de Dios en varios pasajes. Aquí tenemos algunos. ¿Alguien me ayuda, por favor? Salmo 18:30 para hablar de la perfección de Dios, y también Deuteronomio 32:4. Y alguien más, Salmo 73, 25 a 26, por favor. Salmo 18:30. En cuanto a Dios, su camino es perfecto. Acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que a Él se acogen. Amén. Nos dice que su camino es perfecto. Eso quiere decir que sus hechos, lo que Dios hace, es perfecto. No solo en su ser, sino también en sus acciones. Dios es perfecto. Hace lo que debe hacer. Siempre. Y Deuteronomio 32. Él es la roca. Sus obras son perfectas. Todo lo que hace es justo e imparcial.
Él es Dios fiel, nunca actúa mal. Qué justo y recto es Él. Amén. Entonces otra vez nos dice que lo que Dios hace es perfecto. Nunca hace algo que no debe hacer y siempre hace lo que debe hacer. Dios es perfecto en sus acciones y en su ser. Y Salmo 73. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. No hay nada más deseable en la tierra ni en el cielo que Dios. No hay nada más hermoso que conocer a Dios y verlo, contemplar su belleza. Entonces la aplicación es muy sencilla. Podemos leer Salmo 27:4. Una cosa he pedido al Señor y eso buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Amén, gracias. Una cosa he pedido al Señor. ¿Cuántas cosas pedimos a Dios? Muchas cosas, ¿no? Pero David ahí dice, hay una cosa más importante que le pido al Señor. ¿Y qué es lo que él pidió a Dios? Poder contemplar su hermosura, poder conocer más de él y ver su belleza. Y nosotros también debemos buscar y conocer la belleza y la perfección de Dios como David hacía. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo vemos su hermosura? Todos los días. En la creación. En la creación. Vemos algo de Dios en su creación. ¿Sí? ¿Qué más? El cuerpo. En el cuerpo humano, ¿no? ¿Sí? En su palabra. En su palabra. Y yo sé que lo repito mucho, pero para conocer a Dios tenemos que estar leyendo y estudiando su palabra, ¿verdad? Si queremos contemplar la hermosura del Señor, lo podemos hacer en parte en la creación, pero necesitamos estar leyendo y estudiando y meditando en su palabra. Entonces debemos buscar y conocer la belleza y la perfección de Dios. Y número 2, debemos imitar. Y varios de ustedes dijeron eso también, ¿verdad? Vemos o nos gusta la perfección o la belleza porque nos enseña que debemos imitar eso o ser parte de esa belleza, ¿verdad? Debemos imitar y reflejar la belleza y la perfección de Dios. Efesios 5:27 nos dice que Cristo tiene ese propósito en la iglesia. Nosotros somos el pueblo de Dios. Cantamos ese canto mucho, ¿no? Somos el pueblo de Dios, y es verdad, somos su pueblo. Y Él nos compró con un propósito específico, que fue ¿qué? Santificarnos, hacernos puros, hacernos suyos. ¿Qué nos dice Efesios 5:27? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces Cristo tiene ese propósito en nosotros, su iglesia, hacernos sin mancha, perfectas, bellas. Y Mateo 5:48, en el Sermón del Monte, Cristo nos dice que debemos ser como nuestro Padre. ¿Qué dice Mateo 5:48? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Sean perfectos, porque su Padre Celestial es perfecto. ¿Cómo van a saber que somos hijos de Dios si vivimos igual que el mundo? Tenemos que llevar una vida diferente, distinta, ¿verdad? Y mostrar quién es Dios a través de nuestras acciones, ¿verdad? Mostrar al mundo y a nuestros hermanos en Cristo también la belleza de Dios.
Me gustó algo que dice el libro. También nos deleitamos en la excelencia de Dios al verla manifestada en la vida de nuestros hermanos y hermanas en el Señor. Cuando nos deleitamos en la santidad del pueblo de Dios, en última instancia, nos deleitamos en Dios mismo al ver su carácter evidenciado en la vida de su pueblo. Nos da gozo ver a otro creyente viviendo para Dios, reflejando el carácter de Dios. Yo sé que en mi vida personal, algo que me agrada mucho es ver el crecimiento en la vida de mi esposa. Ver que ella está creciendo más en su relación con Dios. También con mis amigos, con el pastor, veo también crecimiento en su vida y es un gozo. ¿Por qué? Porque él está siendo hecho más como Cristo, ¿verdad? Y eso me trae gozo. Eso me trae gozo porque eso refleja el carácter de Dios. Entonces reflejamos el carácter de Dios en nuestra santidad, en seguir su ejemplo y ser como Él. Entonces conozcamos la belleza de Dios a través de su palabra, a través de su creación, a través de nuestros hermanos en Cristo, y también imitemos y reflejemos su carácter al mundo para que ellos también conozcan quién es nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra y lo que nos enseñas, y pedimos que nos ayudes a buscarte más, a conocer más de ti en tu palabra, en tu creación, en nuestros hermanos y hermanas en Cristo, y a imitar tu carácter, a ser más como tú siempre. Es nuestro deseo y te pedimos tu ayuda en el nombre de Jesús.